Seguimos aquí en 678. Queremos comentarles que mañana, día viernes, no vamos a salir al aire en virtud de que hay un partido de fútbol. Pero mañana también se cumple el primer aniversario de la tragedia de Once y por eso hemos querido presentar este informe conmemorativo. A un año de la tragedia de Once, la convocatoria de los familiares. Faltan muy pocas horas para que se cumpla un año de este trágico hecho que dejó 51 muertos y cientos de heridos. Yo como que arrastraba, así como una frenada. Chocó contra el andén de la cabecera 11 del ferrocarril Sarmiento. Yo vine y no los encontré. Ya me cansé de buscar la planta en todos lados. Acá entré, salí, pero nadie, no lo encontré. Tatiana Pontiroli tiene 24 años. Salió hoy a la mañana de casa en esa formación. Iba a trabajar y yo a mi hija aún no la encontré. Yo soy Norma Barrientos, perdí a mi hija, Karina Altamirano, 14 años. Bueno, yo perdí a Darío Daniel Celie, mi papá. Hemos perdido a Pablo, nuestro hijo mayor, tenía 36 años. Yo perdí a mi mamá, Graciela Díaz, y que no haya más Gracielas ni ninguna otra víctima como las del 22 de febrero. Hay algún responsable que tiene que dar un paso al costado, por lo menos para calmar la impotencia social que implica el saber que un servicio público no está garantizando la vida de la gente. Renunció Juan Pablo Schiavi, el secretario de Transporte, presentó su renuncia 14 días después de la tragedia ferroviaria de Once. Quedó detenido el dueño de TVA. Fue por disposición del juez que está investigando el accidente del tren en la estación de Once con 51 víctimas fatales. El juez federal Bonadío procesó a Schiavi, a Cirigliano y también a Jaime. Yo tengo la certeza de que nunca se está esperándome. En la casa ya haya un plato menos en la mesa, que haya que pensar las cosas con uno menos, abrir la puerta y que no estén, que falten sus ruidos, que falte su presencia, sus voces, sus risas, sus abrazos. Eso obviamente hace que tu vida sea diferente para siempre. La primera disidencia que tenemos es que en un año para el gobierno la tragedia no existió. El juez Claudio Bonadío elevó la causa cuando faltan muy pocas horas para que se cumpla un año de este trágico hecho que dejó 51 muertos y cientos de heridos. Para nosotros un avance más dentro de todo el dolor y la esperanza de justicia. Y bueno, estamos muy conformes con los avances. Sé que esto lleva mucho tiempo, pero gracias a Dios va avanzando en el tiempo que nosotros deseamos que esté avanzando. Hasta acá, los familiares mostramos que con total educación y total responsabilidad hemos logrado la adhesión por el concepto de justicia, por la lucha. Y queremos que vamos a mantener este actuar hasta el final de la causa. Queremos recordar y rendir un homenaje. Mañana se cumple un año de la tragedia de Once y queremos también rendir un homenaje y un recuerdo a todas las víctimas y un abrazo solidario a todos sus familiares. También fuerte. Yo sé que
Yo sé que la pérdida de un ser querido es irrecuperable e irreparable, nadie lo puede suplir, nada lo puede reparar, pero bueno, allí está la justicia para determinar responsabilidades, seguramente, pero así todo, con justicia, con reparación económica, con lo que fuere, la vida no vuelve y la vida de un ser querido, de un ser humano, es algo muy valioso y muy doloroso perderla. Así que un gran abrazo para todos ellos. Se hace ciertamente difícil hablar, hacer cualquier tipo de comentario sobre esto, y es otra vez el peso de la muerte. Alejandro Grimson, la presencia de la muerte en el discurso de la patria, ¿no? Sí, yo creo que para todos los argentinos es un episodio de una tristeza inmensa, como vos decís, muy difícil de comentar. Al mismo tiempo, me parece que en cierto sentido es muy distinto de las otras situaciones que nos tocó discutir hoy, porque la manera en que fueron actuando los familiares me parece que tiene varios aspectos muy interesantes. Primero porque desde el principio se organizaron para reclamar justicia y lo hicieron de una manera que yo considero muy adecuada, digamos, en el sentido justamente de centrarse en el punto, de centrarse en su objetivo y en las causas más profundas que podría haber detrás de lo que sucedió hace un año. Y me parece que hay algunos hechos bastante claros. Uno, las primeras declaraciones de los exfuncionarios respecto de lo que sucedió fueron muy desgraciadas. ¿Por qué? Porque a mi juicio un funcionario público tiene siempre que identificarse con las víctimas de un episodio de este tipo y nunca ponerse a hacer discursos justificatorios o explicaciones frías y alejadas del sentimiento de las víctimas de una situación de este tipo. Creo que eso se fue revirtiendo y que en ese sentido hay dos aspectos que nos generan cierto optimismo. El primero es que quisiéramos que la justicia actúe siempre como en este caso. O sea, que en un año se esté pasando a la instancia de juicio oral. Creo que ahí hay una coincidencia muy amplia, digamos, en el sentido de que no es fácil actuar en ese ritmo. Pensemos que estuvimos hablando de otra situación donde, por ejemplo, el tema de la conexión local de la AMIA u otras situaciones llevan, o Cromañón, u otras situaciones que llevan años, digamos, sin ningún avance concreto. Y acá, bueno, todos aquellos que podían ser sospechados de estar vinculados de una u otra manera, todos van a juicio oral y el juicio oral va a ser la instancia en la cual se va a establecer las responsabilidades de cada uno. Me parece que ahí hay una noticia importante, yo creo que eso, bueno, es un ejemplo para muchas otras situaciones y por el otro lado me da la sensación de que en un sistema de transporte público y específicamente ferroviario que lleva muchos años de degradación, no es redundante decir que allí no viajan los que viven en los countries o en los mejores barrios de la ciudad, sino que ahí viajan justamente los más humildes, o sea, el tiempo que se pierde, los riesgos que se corren es de los más humildes, y en ese sentido me parece que hay distintos reclamos que han tenido una reacción positiva en el sentido de que las informaciones, por lo menos que yo tengo, es que hay avances en algunos cambios claros, bueno, a partir de la creación, digamos, del nuevo ministerio y los cambios políticos que se hicieron, creo que hay una dirección distinta que está produciendo y todos esperamos, yo creo que lo que esperamos todos es que produzca resultados lo más rápido y lo más contundentes posibles, porque justamente cuando hablamos de redistribución, si vos mejorás el transporte público, estás redistribuyendo, porque vos estás dándole tiempo, dándole un viaje digno
y le estás dando seguridad ¿a quién? A los trabajadores, a los más humildes, a los estudiantes, y eso también es redistribución y es una forma central de la redistribución, y me parece que era una deuda y espero que, como me parece, se empieza parcialmente a saldar. Seguramente todos quisiéramos que sea más rápido, como en todas las escenas, uno quiere que se resuelvan las cosas muy rápido. También es cierto que lamentablemente procesos de degradación de décadas no se resuelven de un día para otro. Pero lo que me parece importante es cuál es la dirección en la cual se está trabajando en este momento. Dante Augusto Palma. Sí, pensaba que bueno, sacando el caso de los familiares, en general todo lo que fue el hecho y lo que vino después estuvo muy politizado, muy atravesado por ese clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo. Creo que también muchos anti-K fervorosos fueron muy miserables, ¿no? Al suponer que entonces los kirchneristas entonces defendían lo indefendible y que finalmente iban a tratar de tapar esto. Me parece que está claro. Yo también soy optimista respecto a la causa. Creo que me parece que a su vez que el gobierno ha tomado nota de lo que fue una de sus áreas más deficitarias, me parece, y que en ese sentido otra vez llevará tiempo. Obviamente habría que pensar también, yo creo que esto viene de la mano de repensar el sistema de subsidios en el transporte también, de repensar el rol del Estado, ¿sí? Y de repensar si efectivamente tiene sentido que el ferrocarril siga de algún modo en manos privadas o no. Bueno, pero digo, eso llevará tiempo, insisto, en un área que me parece que es de las más débiles, ¿no? Sí, ahí mencionabas otro hecho, Dante, que también es medio central en esto, y es que desde el dolor de las víctimas es muy difícil pensar la justicia después, porque digo, es un hecho ineluctable, el dolor cómo no respetarlo, y al mismo tiempo, a la hora de ejercer justicia, el dolor no puede ser lo que prime por encima del acuerdo social que establece la ley, ¿no? Orlando Barone. Mira, justamente de eso que hablaban recién sobre la justicia, en el tape, en el informe que se pasó de la presidenta, ustedes lo van a ver después, más completo, la presidenta termina ese párrafo dirigiéndose a Estela de Carlotto, que estaba ahí entre la concurrencia, y diciéndole: ¿cuánto esperaste para tener una justicia posible? 35 años, igual que las madres. Sí, claro. Haciendo una comparación de que la justicia ahora tiene una actuación mucho más rápida y de algún modo toma las cartas en el asunto. Y yo me acordaba de algo que tiene que ver con mi vida periodística también y con la vida de ciudadano. A mí me resulta La Boca, que es mi barrio, muy entrañable, y nos olvidamos de una tragedia, y el gobierno de la ciudad, por supuesto, que hace monumentos o pretende hacer monumentos monumentalmente hipócritas, no porque no sean justificados. Obviamente. Ustedes recuerdan que en el verano del 2009, hace 4 años, 3 años y medio, 4 años, en la esquina de Brown y Pinzón, creo que era una de esas calles, Suárez, había un ex banco, el edificio abandonado, que vivían excluidos sociales, amontonados. Hubo un incendio. Y murieron 6 hermanitos de entre 1 y 12 años. Mientras se hablaba de monumentos, yo pensaba, más allá del posible de Cromañón, etcétera, pensaba que esta ciudad debería tener monumentos en cada esquina. De solo pensar el monumento que falta al bombardeo de Plaza de Mayo, donde murieron 400 personas y 700 heridos, y que en el año 2000 el juez Bonadío consideró que como no era una causa de lesa humanidad, no podía no podía declarar eso en ese sentido, porque no era un crimen del Estado, sino de marinos de las fuerzas navales que habían bombardeado a los civiles que paseaban por la plaza. Y me acordé de algo que le pasó a Alfonsín en su mejor etapa, en el año 85, cuando estaba realizándose el juicio a las juntas, donde se culmina en diciembre, creo que fue a mediados de año, se incendia un geriátrico en el barrio de Saavedra, donde murieron más de 75, 72 o 73 personas, ancianos, achicharrados por el fuego.
Ese fue una tragedia impresionante. ¿Alguien la recuerda esa tragedia? ¿Hay un monumento en Saavedra sobre esa tragedia? Yo me pregunto. Y como yo nací en La Boca y tengo una memoria de elefante y leo mucho y me divierte lo que va entrando en mi cabeza, me acordé que cuando yo nací, un poco antes de mi nacimiento, un tranvía que encontró que el puente estaba... abierto para dejar pasar los barcos, se mete, naufraga adentro del agua, del riachuelo, y mueren como 50 o 60 pasajeros, que eran todos obreros que iban al frigorífico. Puedo seguir señalando grandes o pequeñas tragedias que ocurrieron en en Buenos Aires en especial. Y hay una que me acordé también en La Boca. En 1950, 51 o 52, no recuerdo bien, se derrumba la bóveda de San Juan Evangelista, ahí había parientes míos en esa misa, y mueren 16 o 15 o 16 personas que estaban en la misa, y la gente se olvidó de esas tragedias. Son tragedias. Esta ciudad está sembrada de muertos y de vida. Esto es lo que quiero decir. Hay una cosa que sí. Por ejemplo, si hay un edificio en construcción en la ciudad de Buenos Aires y se derrumba el de al lado, como ha sucedido. En Barracas hubo una época en que esas cosas pasaron. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esa noticia te lleva a un debate de fondo, que es, ¿hay un control público suficiente sobre las obras de construcción, o el Estado se ha retirado y cada constructor construye como quiere, perfora como quiere, hace lo que... y hay alguna causa, ¿no es cierto? Hay una causa de ausencia del Estado que está relacionada con ese episodio. Bueno, la misma discusión en la que plantea el tema de Once, y por eso hay un giro y hay un cambio. Claro. Es decir, digamos, mañana se cumple un año de esta tragedia. El debate que se abrió después, no al que hacía alusión muy bien Dante, digamos, respecto de todo el oportunismo, ¿no? De subirse sobre cada cosa. Pero vos fíjate que lo que dicen los familiares, yo decía que a mí me interesa porque ellos dicen, no queremos que le suceda a otro. Hay algo de altruismo también en ese gesto, porque claro, tu familiar ya está muerto, pero el familiar que dice, yo no quiero que le suceda a otro, no quiero que esto se repita, porque interpreta que es evitable. Y entonces, en ese sentido, me parece que cuando un funcionario del Estado dice, le voy a rendir un homenaje a las víctimas cambiando el funcionamiento de los trenes, está diciendo, hay que hacer un cambio. Y eso también me parece que es reivindicable, es decir, ver si hay algo que el Estado puede hacer, por ejemplo, en los procesos de construcción o en el ferrocarril o en otros ámbitos donde hay cosas que son evitables. Y hay otras que son simplemente inevitables y que suceden. Pero me parece que en este caso hay un giro que tiene que ver con reconocer que si se cambian ciertas cosas es probable que se mejore un sistema muy importante para el conjunto de la sociedad. Y eso ya es una singularidad en estos episodios que han pasado, ¿Nora? Sí, me parece que digamos, hay un hilo conductor, ¿no?, entre los tres informes trágicos que hemos tenido hoy, la AMIA, el hijo de Eduardo Aliberti y la tragedia de Once, y que es la actuación de la justicia, ¿no?, que tiene que establecer culpables e inocentes en esto. Me parece que en este caso de la tragedia de Once, coincido con lo que dice Alejandro, acá lo que está en discusión en definitiva es el rol del Estado como garante de un servicio público, además un servicio público subsidiado en forma millonaria durante años. Entonces ahí hay un reclamo social y me parece que hay un Estado y un gobierno que acusa recibo de ese reclamo con el cambio de determinadas políticas, con la creación de un ministerio y una justicia que ha actuado con la celeridad que uno querría para otros casos. Obviamente es imposible reparar la muerte de nadie, y máxime la muerte en un accidente de estas características. Es cada historia de vida de las 51 víctimas y los cientos de heridos de ese tren en el cual cientos de personas viajaban hacinadas. Es una tragedia y ante eso no hay forma de compensarlo. Me parece que lo que sí tiene, humanamente no hay forma, socialmente y políticamente está la justicia y la posibilidad de establecer políticas que realmente permitan revertir
las atrocidades que permitieron que esto sucediera. Y me parece que no es menor que haya 2 exsecretarios de Estado acusados en este juicio, que va a ir a juicio oral y en el cual, bueno, se exponen las pruebas que hay para acusarlos, y empresarios que fueron beneficiados con subsidios fabulosos durante años y que evidentemente no fueron destinados en su mayoría a lo que al fin que estaba establecido. No estamos acostumbrados a que eso pase, ¿no? Edgardo Moca. Y yo querría pensar este hecho, por supuesto sumándome a todo lo que se dijo acá, como una parte de una transición. Porque es cierto, me sumo además como usuario del Sarmiento, pensar que alguna vez el Sarmiento va a ser un tren que asegure dignidad a los que viajan ahí, es una conquista que hasta desde mi biografía, y creo que también de la de Nora, la añoramos. Pero me gustaría pensarlo como una transición para que no sean desgracias de esta naturaleza y de este volumen los que impulsen. En el caso de un gobierno que ha hecho muchas cosas preventivamente y que ha solucionado muchos problemas sin que se convirtieran en desastres, pero que en este caso no. Entonces me gustaría pensar que a partir de esto podemos trabajar por un país que no resuelva las cosas después que ocurren las tragedias, sino antes. Antes, ciertamente. Nosotros vamos a hacer una transición de otro orden. Ahora vamos a ir a un corte y después, sobre el final del programa, vamos a tener la actuación de Acaseca Trío, que han dado por el mundo, han actuado con grandes artistas, ellos mismos son grandes artistas. Ahora vamos al corte en 678. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente que hace los ladrillos, que lleva los ladrillos, que vende los ladrillos. O el de Pedro, que pinta enanos de jardín que, dicen las malas lenguas, se mueven solos a la noche. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo. Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más.